S. Y cuando yo tomo dos elementos de S, como estos dos de aquí, obtengo como resultado, nota, ya no una pareja, obtengo como resultado un solo elemento. Por eso el codominio o el recorrido está constituido exclusivamente por los elementos de S. No sé, Marcos, si con esto que te comento queda un poquito más claro, no sé si aclaro tu pregunta o si iba en otra dirección. No, sí está bien. Entonces ahí arriba del dibujito de la función, la cruz no significa producto cartesiano, ¿verdad? Sí, significa producto cartesiano. Lo que no Ah, ok. significa es producto cruz. Lo que no significa es producto vectorial. Es el producto cartesiano. Es que hace rato me lo preguntaste al revés. Me decías que lo veías como el producto vectorial de vectores, o sea, el producto cruz de vectores. No, es el producto cartesiano de conjuntos, puesto que ese no es un vector. Ese, como puedes ver aquí, ese es un conjunto. ¿Está bien? Sí. Gracias, gracias, Marco. Sí, entonces eso es lo que quiere decir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir, que tomemos dos elementos del conjunto S y los convirtamos en un único elemento de S. Eso es lo que quiere decir. Vean, aquí en estos ejemplos tomamos dos elementos de S y lo convertimos en un solo elemento de S. Tomamos dos elementos de S y lo convertimos en un solo elemento de S, de acuerdo a la tablita que construimos la clase pasada. ¿Ok? Muy bien. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta, alguna otra duda. Sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar ahora sí las clases la clase del día de hoy. Y precisamente voy a empezar por ahí. Precisamente voy a empezar pues haciendo breve, muy breve repaso de lo que veíamos la clase anterior. En la clase anterior comenzamos a estudiar precisamente este concepto, el concepto de operación binaria. Y bueno, ya decíamos, una operación binaria se define dentro de un conjunto, es decir, la operación no se define por sí sola, sino considerando a los elementos de cierto conjunto. En este conjunto podemos tener elementos de diferentes naturalezas. Pueden ser canicas, como el ejemplo que trabajamos en la clase anterior, o pueden ser sillas o personas. Y por supuesto, en matemáticas nos van a interesar conjuntos que estén formados, pues, por ejemplo, por números, o por funciones, o por matrices, o por otros elementos matemáticos con los que hemos trabajado. ¿Sí? Pero todo lo que estudiemos así para canicas o para números se vale para cualquier otro conjunto que tenga elementos particulares. ¿Y qué es una operación binaria? Pues como decíamos, bueno, pues es una operación que toma a dos elementos del conjunto y lo convierte en un tercer elemento del mismo conjunto, ya sea con esta regla o con esta regla. Esto es la regla de correspondencia. Si la regla de correspondencia está definida precisamente en este caso por esta tabla. Si me deja ver los resultados que obtenemos de combinar, por ejemplo, a la canica naranja con la canica amarilla, pues obtenemos como resultado la canica amarilla de nuevo. Si combinamos a la canica amarilla con la canica azul, por ejemplo, obtenemos como resultado a la canica verde y así sucesivamente. Esa es una regla de correspondencia. En ese sentido, las operaciones lineales son como cualquier función. Perdón, las operaciones binarias son como cualquier función, es decir, son una regla que a cada elemento de cierto dominio le asignan un elemento del codominio por medio de una regla de correspondencia. El dominio, como le comentaba ahorita Marco, está compuesto no por los elementos de S, sino por parejas de elementos de S. Por eso se llama operación binaria. Y el resultado debe ser otro elemento del mismo conjunto S, como platicábamos la clase anterior. Entonces, esta notación no se utiliza mucho, pero bueno, o sea, la definición formal, como veíamos la clase pasada, la vamos a encontrar. Entonces decimos que la función, en lugar de llamarse f, se llama asterisco. Entonces, la función evaluada o aplicada a esta pareja, es lo mismo que la operación que pintamos aquí. Azul o canica azul, asterisco canica amarilla. ¿Sí? Y el resultado, pues en este caso, es esta canica verde que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, así se denota como función, así se denota como operación, y pues sería su resultado.
¿Ok? Y veíamos hacia el final de la clase anterior que, bueno, que no todas las operaciones que vamos a definir son binarias. Como les decía, depende también del conjunto que estemos considerando. Entonces, esta operación ampersand, que proponía este símbolo uno de nuestros compañeros, vimos que no iba a ser una operación binaria precisamente, bueno, no iba a ser una operación binaria, escuchen cómo lo digo, en el conjunto S, en el conjunto S, porque el conjunto S, como vemos aquí, no contiene a la canica roja, ¿sí? A la canica roja que estamos viendo aquí, y la canica roja sí es parte de la solución de alguna de las operaciones binarias, en particular cuando combinamos amarillo y amarillo, amarillo y amarillo, me da como resultado la canica roja. Eso está bien, o sea puede ser. Aquí está la tabla y está bien definida, pero no podemos decir que ampersand sea una operación binaria en el conjunto S. ¿Se acuerdan que por ahí comentábamos que si tuviéramos un conjunto más grande que contuviera también a la canica roja, a lo mejor ampersand sí podría ser una operación binaria? Claro, faltaría aquí poner como la canica roja, la tabla, acá también la canica roja y ver todos los resultados, ¿no? Porque todos los elementos, o sea, todas las parejas ordenadas de ese nuevo conjunto, ¿sí? Deben ser parte del dominio de la función, es decir, todas las operaciones deberían estar definidas. Entonces, si consideráramos un conjunto más grande, pero siguiéramos utilizando esta definición para la operación ampersand, seguirá continuando esta operación no siendo binaria. No sería binaria porque todavía no tendríamos asignados los resultados que corresponderían a la interacción de la canica roja con las otras canicas. Entonces, todo eso es importante. No nada más la operación, como les decía la clase pasada, sino también el conjunto sobre el que estamos trabajando y que todas las operaciones posibles del conjunto, todas estén definidas. ¿Ok? Bueno, más o menos eso fue lo que vimos la sesión anterior. No sé si con esto que les comento haya surgido alguna otra pregunta o alguna otra duda. Bueno, parece que no. Sí. Y bueno, y la clase anterior veíamos ya la definición formal de operación binaria. Ahorita regreso a ella. Vamos entonces aquí a continuar. Entonces vean, aquí lo que vamos a ver a continuación es algo un poquito más general. Esta es la definición tal cual. Esta definición la copié del apunte que ustedes tienen en internet, que por cierto, a veces lo modifico un poquito, a veces en la clase pues puede ser que encuentre un error, un detallito, o puede ser que le quiera agregar algo. Entonces yo los invito a que pues no lo descarguen nada más, sino que sí lo consulten directamente de la página cuando sea posible. Y la definición entonces dice así: sea S un conjunto que no sea vacío, es decir, que tenga por lo menos un elemento. Una operación binaria en S, esto es importante, en el conjunto S, es una función que va del producto cartesiano de S con S a S, ya explicamos qué quiere decir eso, cuya regla de correspondencia se expresa de esta manera. Este es el nombre de la función, hagan de cuenta que fuera una F aplicada a una pareja ordenada y me da como resultado un número. Ese número, de hecho lo explico aquí abajo, ese número normalmente lo denotamos pues con otra letra, pero también se puede quedar expresado así. A asterisco B es lo mismo que C. Por eso cuando veo A asterisco B debo entender que es un solo elemento que me da como resultado la operación de haber combinado A con B. Entonces la idea en general sería esta: yo puedo tener el conjunto S, ahora ya no tengo nada más tres canicas, puedo tener un montón de elementos. Insisto, estos elementos pueden tener diferente naturaleza, pueden ser canicas, pueden ser sillitas, pueden ser números, pueden ser matrices, pueden ser pescaditos, lo que ustedes quieran, puede ser cualquier cosa. Y la idea es que aquí yo tenga una operación que me diga lo siguiente: si yo quiero mezclar este elemento que se llama A con este elemento que se llama B, esta mezcla la represento precisamente con esta flechita y el resultado de la operación es este otro elemento que pertenece al mismo conjunto. Esto debe pasar para para todas las posibles operaciones binarias que pueda hacer, es decir, todas las operaciones por parejas. Si yo ahora combinara este elemento con este elemento, los dos elementos pertenecen a este conjunto, el resultado debería ser también un elemento
que pertenezca al mismo conjunto. Digamos, por ejemplo, este, ¿no? Este con este, que me dirá este de acá. Y esto se representa precisamente con este símbolo. A asterisco B, la combinación de estos elementos me da como resultado el elemento C. Y vemos que el elemento C pertenece, acuérdense que este signo significa pertenece, es un elemento del conjunto S, de este conjunto que tenemos aquí. ¿Sí? A veces se escribe el resultado, pero esto se hace con muy poca frecuencia. Normalmente se escribe simplemente A asterisco B pertenece a S. Es decir, no se dice cuál es el elemento que dio como resultado, sino que a este elemento C se le acostumbra a denominar y esto pasa con mucha frecuencia, inclusive en nuestros cursos anteriores lo hemos visto, a este elemento que obtenemos como resultado, se le puede llamar C, pero también se le puede llamar, aquí lo voy a poner, A asterisco B. Es exactamente lo mismo. Son dos maneras de denotar precisamente a este elemento que es el resultado de esta operación. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que estoy diciendo prácticamente lo mismo que la clase anterior, simplemente ya lo estamos empezando a formalizar un poquito más. Vamos entonces a continuar, ahora sí con ejemplos concretos. Pongan mucha atención. La operación binaria que vimos la clase anterior, bueno, antes de llegar a este ejemplo, déjenme hacer una pequeña introducción. La operación binaria que vimos la clase anterior la definimos por medio de una tabla, pero ustedes saben que las funciones también se pueden definir por medio de operaciones algebraicas, y eso es lo que vamos a ver en los siguientes ejemplos, en la gran mayoría de los ejemplos que trataremos el día de hoy. Entonces vamos a pensar aquí, piensen por favor conmigo y ojalá me puedan ayudar con sus participaciones. Imagínense que aquí estamos considerando al conjunto de los números naturales. Sí, piénsenlo, o sea, no lo voy a dibujar, nada más imagínenselo. Aquí tenemos al conjunto de los números naturales. Entonces, cada uno de estos puntitos representa precisamente un número natural. Acuérdense, los números naturales empiezan en el número 1, luego el 2, luego el 3. Son los números que nos enseñaron en el curso de álgebra que sirven para contar. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y vamos a suponer que esta operación binaria fuera, por ejemplo, la suma. Sí, la suma usual, la que nosotros nos enseñaron desde que estábamos en la primaria. Entonces, si aquí tenemos el número 3 y aquí tenemos el número 5, por ejemplo, si este es el número 3 y este es el número 5, pues ¿quién sería este número que tenemos aquí? Bueno, pues naturalmente, pues está muy fácil, es la suma usual, 3 más 5, pues este número de aquí sería el número 8. ¿Sí? Eso es lo que sucedería. Si yo tuviera aquí el número 4 y este fuera el número 10, pues este número de aquí sería el número 14. La pregunta es, ¿la suma en los números naturales es una operación binaria? La suma en los números naturales es una operación binaria. En otras palabras, si yo sumo dos números naturales, ¿el resultado de la suma siempre es un número natural? ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí, profe. Sí, claro que sí, claro que sí. Si yo sumo dos números naturales, por supuesto, muchas gracias. Si yo sumo dos números naturales, obtengo como resultado otro número natural. Entonces, vean, aunque nunca nos lo dijeron, desde la primaria ya estábamos estudiando operaciones binarias. Nunca me lo manejaron con ese nombre, pero tampoco es algo que sea nuevo. Digamos, lo que estamos acuñando es el concepto, pero no es que nunca lo hayamos utilizado. Lo mismo pasa, por ejemplo, si pensamos en la multiplicación. Si yo pienso en la multiplicación de dos números naturales, el resultado de la multiplicación de dos naturales también es un número natural. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. En ese sentido, es como vamos a definir a las operaciones binarias por medio de reglas de correspondencia. Pero las operaciones binarias, digamos, son más generales que las operaciones que nos enseñaron en la primaria. En la primaria, pues nada más nos enseñaron a sumar y a multiplicar. Alguien podría decir a restar y a dividir también, ¿no? Pero o sea, ustedes saben que tanto la resta como la división en realidad, son adiciones y multiplicaciones respectivamente, nada más. Nada más que multiplicamos o sumamos los inversos. ¿Sí? Pero sucede que nosotros podríamos inventar, fíjense cómo uso la palabra, o inventar nuevas operaciones diferentes a las que nos enseñaron en la primaria. Y eso es precisamente lo que les quiero mostrar aquí en este primer ejemplo.
Aquí tenemos una operación binaria, que ya nos están diciendo que es binaria, y está definida mediante esta regla de correspondencia. Observen, aquí, acuérdense, como es una función, tiene una regla de correspondencia. Lo que dice es, por cierto, lo dice más adelante, pero es también en el conjunto de los números naturales. Entonces, lo que dice es lo siguiente, dice, tú tomas dos números naturales, los números A y B, y para que obtengas el resultado de esta operación binaria, lo que tienes que hacer es sumar los dos números naturales y después, al resultado que obtengas, sumarle 2 unidades. Es decir, esta es una operación que está basada en sumas, pero no es precisamente una suma. Sí, es una operación nueva, es una operación diferente que estamos definiendo a partir de una regla de correspondencia, ¿sí? Y que tiene un resultado diferente, digamos, nada más a una suma tradicional o a una multiplicación tradicional. Así, por ejemplo, si yo tomara aquí, por ejemplo, el número 1 y lo operara con el número 2, a veces se dice lo multiplicar, es más o menos común, sí, pero se debe entender que no se trata de la multiplicación usual, sino de la operación binaria. Yo ahorita en las primeras clases voy a decir combinar simplemente. Entonces, si yo combino el número 1 con el número 2, 1 por 2 o 1 y 2, ¿qué obtendría como resultado? De acuerdo a esta regla de correspondencia me dice, mira, el primer número que tú escogiste, la A, es el 1. El segundo número que tú escogiste, la B, es el 2. Lo que dice esta regla de correspondencia es que pongas al número 1, al primer número, que en este caso es el 1. A continuación, le sumes el segundo número, que es esta B, ¿sí? Que en este caso es el número 2. Y después lo que tienes que hacer para terminar la operación es sumarle otro 2. Eso lo que quiere decir es que 1 asterisco 2 va a ser igual a 5. Exactamente. Entonces, en este diagrama, más o menos lo que tendríamos con esta combinación sería lo siguiente. Aquí yo estaría sumando el 1 con el 2, ajá, y el resultado, voy a hacerlo por este lado para no invadir otros números. El resultado sería este 5 que tenemos aquí. ¿Se fijan? Es equivalente, si se fijan nada más poniéndole numeritos, a la figura que tenemos aquí arriba. ¿Sí? Nosotros tenemos dos elementos y por medio de una regla de asignación encontramos el resultado de combinar dos de ellos. ¿Sí? Lo importante es que tomando dos elementos del conjunto, el resultado es otro elemento del mismo conjunto. Y eso lo podemos hacer para todos los números naturales, absolutamente para todos los números naturales. Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado déjame le cambio el color? ¿Cuál sería el resultado de 3 asterisco 5, por ejemplo? ¿Cuál sería el resultado de 3 asterisco 5? Sería 10, ¿no? Perfecto. Ahora la A toma el valor de 3, la B toma el valor de 5. Entonces, siguiendo esta regla de correspondencia, ¿se fijan? Es una regla de correspondencia como en las funciones. Bueno, y no es como en las funciones. La operación binaria, como dijimos, es de hecho una función. ¿Sí? Entonces, siguiendo esta regla, esta definición de la operación o esta regla de correspondencia, primer número es 3, segundo número es 5 y el tercer número es 2. Por lo tanto, el resultado de esta operación efectivamente es el número 10. Para ya no invadir aquí tanto, lo que tendría, nada más lo voy a marcar con el apuntador, nada más que no pinté al número 10, disculpen ustedes, lo voy a pintar aquí, ahí está. Entonces aquí lo que tendría es que bueno, lo voy a pintar, total, va a quedar ahí un poquito amontonado, pero está bien. El 3 con el 5 al combinarse me da como resultado precisamente el número 10, ¿sí? Y vean que efectivamente esta operación que tenemos aquí, de hecho es una operación binaria. Cada que yo tome dos números naturales, el resultado va a acabar siendo también un número natural. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues sabemos nosotros desde el curso desde nuestro curso de álgebra, y la verdad lo sabemos desde la primaria, ¿sí? Como bien me lo dijeron hace ratito, que la suma en los naturales es una operación cerrada. Recuerden que ese término lo manejamos en el curso de álgebra. Lo que quiere decir es eso, si yo sumo dos naturales, obtengo como resultado otro número natural, ¿sí? Entonces, aquí lo que escribiríamos, digamos, de manera un poquito más formal, es que si A y B son números naturales,
lo que sabemos, ¿sí? Esto lo sabemos de nuestro curso de álgebra, es que el número a más b pertenece a los naturales, ¿sí? Pero además 2 también es un número natural. Entonces, siguiendo esta lógica de que la suma de dos números naturales debe ser otro natural, pues este natural que ya sabemos que tenemos, a más b, ajá, si le sumamos 2, también va a ser un número natural. Sí, fíjense cómo cuando uno quiere leer esto así sin contexto, se ve bien raro, ¿no? Si uno dice, pues, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir exactamente lo que les estoy comentando. Si yo tengo dos números naturales y los sumo, yo sé que el resultado es otro natural. Sabemos que 2 también es un número natural, por lo tanto, un número natural más otro número natural me tiene que dar como respuesta un número natural. ¿Pero qué es esto que tenemos aquí? Esto que tenemos aquí es precisamente la definición de la operación asterisco. Esta es la operación binaria asterisco, por lo tanto, la operación binaria asterisco, es decir, si A y B pertenecen a los naturales, A asterisco B también va a pertenecer a los naturales. Esto que acabo de escribir aquí, lo vamos a tener que aprender a hacer nosotros solitos, o sea, cada uno de ustedes solitos, pero no se preocupen, vamos a ir, cada que haya la oportunidad, voy a tipo, que es precisamente como verificamos que no nada más digamos de manera verbal o nada más de manera mental, nada más pensándolo, si efectivamente la operación es binaria o no. Recuerden, para que sea binaria, el resultado de la operación tiene que caer dentro del mismo conjunto. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna duda con respecto a este primer ejemplo. Bueno, ahora pongan mucha atención. Vamos con un segundo ejemplo que desde mi punto de vista es más interesante, pero no más difícil. Dice así, vamos a hablar ahora de la operación. Es bolita, bueno, sí, bolita con un puntito o bolita con ombligo, no sé cómo le quieran decir. Sí, la operación bolita le voy a llamar yo simplemente. Y vamos a suponer que está definida mediante esta regla de correspondencia. Vean, ahora tomo dos elementos, dos números A y B, y ahora en lugar de sumarlos y agregarles 2, los voy a restar, es decir, es una resta tradicional. A un número le voy a restar otro número. Al primer número le voy a restar el segundo número. Esa es la regla de correspondencia. Dice que esta operación la estoy definiendo en el conjunto de los números naturales. Y aquí dice algo muy perturbador, dice, esta operación, de acuerdo con la definición, esta operación no es una operación binaria. ¿Quién me dice por qué no es una operación binaria? Piénselo conmigo. Estoy en el conjunto de los números naturales y estoy diciendo que esta operación no sería binaria. Aquí, déjenme ver, perdón. A ver, por favor, Luis, por favor. Sí, pues sería porque si B resulta ser mayor que A, pues al momento de restarse daría como resultado un número negativo que ya se sale del rango de los números naturales. Perfecto. Y usaste la palabra adecuada, rango. ¿Se acuerda que rango también es recorrido de la función? Exactamente. Por ahí también otro compañero había levantado la manita, pero ya la bajó. Supongo que tenía la misma respuesta, me imagino, pero es perfecto, es correcto. Y nuestro compañero lo está visualizando así nada más, imaginándoselo. Bueno, pues vamos a representarlo gráficamente. Vamos a suponer otra vez que aquí tenemos el conjunto de los números naturales, ¿sí? Y otra vez voy a pintar algunos ejemplos, ¿no? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, obviamente continúa, pero yo pinto nada más ahorita algunos. Y vemos que efectivamente la operación no tiene ningún problema. Por ejemplo, si yo hago la operación 2 por, perdón, si me permiten, mejor voy a poner 4 por 3, por ejemplo, o 4 bolita 3, como queramos decir. De acuerdo a esta regla de correspondencia, lo que tengo que hacer es tomar el primer número, que es 4, y restarle el segundo número, que es 3. Y 4 menos 3, como sabemos, pues es igual naturalmente a 1. Entonces, en esta figurita, siguiendo esta simbología que estoy usando ahorita, si yo combino el 4 con el 3, el resultado, el resultado sería precisamente este 1. Creo que puse las flechitas de otro color, pero bueno, no importa. ¿Sí? Si yo mezclo el 4 con el 3,
el resultado es el número 1 y parece ser así a primera vista que vamos a tener una operación binaria. Sin embargo, como muy bien mencionó nuestro compañero, ¿qué pasa si yo tuviera la resta contraria, ¿no? Si yo tuviera la operación 3 bolita con 4. Pues la operación, de acuerdo a esta regla de correspondencia, debemos ser muy estrictos al seguirla. Aquí lo que dice es que al primer número le debo restar el segundo. Si al primer número le resto el segundo, el primer número en este caso debe ser 3, el segundo número en este caso es 4, y por lo tanto, esta resta sería igual a -1. Pero si nosotros buscamos al número -1 en los números naturales, no lo vamos a encontrar. ¿Dónde está el número -1? ¿No existe? No, pues claro que sí existe. Nada más que el -1, si me permiten, anda por aquí afuera. Si se fijan, se parece en todo al ejemplo que hicimos con las canicas y el -1 está jugando como si fuera la canica roja, ¿se acuerdan? ¿Sí? O sea, no es que no esté definida la operación 3 menos 4. 3 menos 4 es igual a -1, pero no está definida en el conjunto de los números naturales. ¿Sí? 3 menos 4, perdón. Si yo hago la operación 3 con 4, el resultado se estaría saliendo de este conjunto de los números naturales. Y eso provoca, como decía nuestro compañero, que se sale de rango, se sale del recorrido de la función. Porque ¿quién debe ser el recorrido de la función? Pues precisamente los elementos que pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, efectivamente, por esta razón, esta operación no es binaria. No por ella solita, insisto. Imagínense que en lugar de tener aquí a los números naturales, como lo vamos a ver a continuación, tuviéramos a los números enteros. Si tuviéramos a los números enteros, espero que estén de acuerdo conmigo, que si yo resto dos números enteros, no importa cuáles sean, recuerden que los números enteros sí están incluidos los números negativos. Si yo resto dos números enteros, el resultado siempre es un entero. Es decir, esta operación podría ser binaria en otro conjunto. Por sí sola, es solita la operación, no es binaria por definición. Todo depende del conjunto en el que nosotros estemos trabajando. Entonces, en este caso, aquí lo que podríamos poner para finalizar es que aquí vemos que por lo menos hay una operación que no satisface la definición, es decir, por lo menos, aunque hay muchas en realidad, pero aquí por lo menos esta, el resultado no pertenece al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, no se satisface la definición de operación binaria. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario con este ejemplo en particular? Todo bien, profe. Muchas gracias, Víctor. Bien, aquí en el chat también no hay nada, entonces aquí continúo. Sí, y ahora fíjense, este tercer ejemplo que estoy pintando aquí es justo el que ya les venía comentando, creo que es muy natural que este sea el siguiente ejemplo. Fíjense que la operación es exactamente la misma, de hecho aquí se indica que tenemos exactamente la misma operación, pero ahora sí consideramos el conjunto de los números enteros. Entonces, en este caso, sí, insisto, ahora sí lo voy a dibujar porque normalmente lo había hecho solamente con el apuntador. Sí, aquí tenemos el conjunto de los números enteros y ahora sí, aquí tenemos al 1, tenemos al 2, tenemos al 3, al 4, al 5, tenemos al 0, ese no lo teníamos en los naturales tampoco, y también tenemos a los números negativos, sí, que los voy a poner por acá más afuerita. Sí, ¿por qué lo estoy poniendo así? Déjenme poner el -1 un poquito más lejos. Sí, porque quiero que noten, aunque lo voy a pintar así en un color así más chiquito, más clarito, que aquí tendríamos precisamente el conjunto de los números naturales. Sí, o sea, si la operación la definimos en todo el conjunto de los números enteros, ¿sí? Todos los números enteros, va a estar perfectamente bien definida. Yo puedo restar 2 menos 1 y obtengo 3. Yo puedo restar -3 menos 2 y obtengo -1, ¿sí? Es decir, aquí la operación binaria sí está bien definida. Es decir, si, déjenme cambiar el color otra vez, si A y B son cualquier par de números enteros, estamos seguros, ¿sí? Estamos seguros que A bolita B, que es la resta del primer número menos el segundo número, también será un número entero.
satisfaciéndose entonces la definición de operación binaria. ¿Ok? Y aquí no se vayan a confundir, por favor, nada más quise pintar esto amarillo para que vean que esto correspondería al ejemplo que teníamos aquí arriba. Si este conjunto está incluido dentro del conjunto de los números enteros. Entonces, esta operación, si nada más considero el conjunto amarillo, resulta que no es una operación binaria. Pero si considero el conjunto completo, el conjunto de los números enteros, entonces resulta que sí es una operación binaria. La resta puede ser o no una operación binaria, dependiendo del conjunto en el que estamos trabajando. Y eso es válido para cualquier operación. ¿Sí? Cualquier operación podría ser binaria si encontramos el conjunto adecuado. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí con este concepto. Noten, por favor, un segundito, por favor, disculpen. Listo, disculpen, por favor. Ok, entonces aquí voy a aprovechar, aunque no es lo que estamos viendo en este momento, pero voy a aprovechar para que noten una situación muy particular. Por ejemplo, si yo hago la operación 3 por 4, por ejemplo, así, aquí me quedaría 3 menos 4, y el resultado, como ven, pues es menos 1. Pero si yo hago la operación 4 con 3, verán ustedes que el resultado va a ser 4 menos 3, que es, por supuesto, igual a 1. Notamos, espero que se den cuenta ustedes, que esta operación no es conmutativa. O sea, nosotros podemos definir operaciones, pero las operaciones que definimos nuevas no son necesariamente, o vaya, no cumplen necesariamente las propiedades que nosotros conocemos para la suma y para la multiplicación. Ustedes saben que la suma es conmutativa, la multiplicación es conmutativa. Uno podría haber esperado que la resta también lo fuera, pero no. O sea, en general, aquí lo voy a poner así, en general no se satisface. Bueno, en general simplemente voy a poner esto, ¿no? Que A asterisco, no, perdón, aquí la operación no se llama asterisco, sino bolita B, no es igual a B asterisco A. Perdón, bolita A. ¿Sí? Digo en general, porque hay algunos casos para los que sí se va a cumplir, ¿no? Imagínense ustedes que los dos números fueran 0, ¿no? 0 menos 0. Pues naturalmente da lo mismo si pongo el primer número aquí y el segundo acá, o si son el mismo número, ¿no? 3 menos 3, pues también va a cumplir. Pero en general, esta relación no se va a cumplir. Por lo tanto, la resta sí es una operación binaria, pero no es conmutativa. Muy bien. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que vamos a trabajar. Vamos a seguir avanzando, pero vamos a poner más ejemplos de operaciones binarias un poquito más adelante. Les platico. El día de hoy vamos a sentar la base de varios elementos que vamos a trabajar en una definición más robusta, en una definición que requiere de estos elementos. Entonces, aunque no voy a poner ahorita muchísimos ejemplos de operaciones binarias, poco a poco los vamos a ir descubriendo. Sin embargo, si nosotros checamos el apunte que se encuentra, perdón, aquí no lo moví, si checamos el apunte que se encuentra en la página, ahí vamos a tener una gran cantidad de ejemplos precisamente de estas operaciones binarias. De hecho, aquí, por ejemplo, ya he desarrollado los primeros 3 que vienen aquí en el apunte. En el número 4, si me permiten, ya no voy a hacer el dibujo, pero lo comento brevemente con ustedes. A mí me parece muy interesante y tiene que ver ahora con otro tipo de elementos. Ya hemos visto canicas, ya hemos visto números naturales, ya hemos visto números enteros, pero vean, aquí en el ejemplo 4 se considera el conjunto de vectores de R3 que estudiamos en geometría analítica. ¿Se acuerdan? Esos vectorcitos, esas como flechitas que ustedes manejaron precisamente en su curso de cálculo de geometría analítica. Recordarán que por ahí había una operación que se llamaba producto escalar. Recordarán que en el producto escalar ustedes multiplicaban dos vectores. Por cierto, también se llamaba producto punto. ¿Sí? Ustedes multiplicaban dos vectores y el resultado de la multiplicación de esos dos vectores era un número. Es decir, ustedes estaban multiplicando vectores y el resultado no era un vector. Entonces, si me permiten, si me voy a esta figura de acá,
hagan de cuenta que estos puntitos son precisamente vectores. Ustedes estaban multiplicando dos vectores y el resultado daba un número. Aquí en este conjunto no había números, había solamente vectores. Entonces, a la hora que yo multiplico dos vectores y el resultado me da un número, no quiere decir que los números no existan, simplemente los números están afuera de este conjunto y por eso precisamente el producto escalar no es una operación binaria. Pero el producto vectorial sí lo es. Recordarán ustedes que si nosotros teníamos dos vectores y hacíamos su producto cruz o su producto vectorial, el resultado sí me daba otro vector, un tercer vector, ¿se acuerdan? Que era perpendicular a los primeros dos, pero finalmente sí era un vector. Entonces sucede que, insisto, en muchas de las asignaturas y incluso en otras edades, por decirlo de esa manera, ya hemos estudiado operaciones binarias, solamente que no les llamábamos de esa manera, ni nos estábamos preocupando por sus propiedades. Sí, pero insisto, el producto escalar, el producto punto, no sería una operación binaria porque multiplicando dos vectores, el resultado se sale del conjunto, porque me da como resultado un número, pero el producto cruz sí sería una operación binaria porque multiplicando dos vectores, el resultado pertenece al mismo conjunto. Entonces vean que ya hemos manejado algunos ejemplos que tienen que ver precisamente con esta definición. En el ejemplo 5 que presento aquí, es una operación binaria muy famosa, El conjunto que consideramos es un conjunto que solamente tiene dos elementos. Al primer elemento lo llamamos 0 y al segundo lo llamamos 1. A este sistema probablemente ustedes lo hayan escuchado, que se conoce también como sistema binario. No nada más porque la operación sea binaria, sino porque solamente tiene dos elementos. Sirve sobre todo para designar los estados o las características de elementos electrónicos o eléctricos. 0, por ejemplo, se puede significar que algo está apagado y 1 puede significar que algo está prendido. Sí, por ejemplo, eso es una aplicación muy sencilla y que seguramente todos conocen acerca precisamente de este conjunto. Y aquí estoy definiendo, por ejemplo, esta operación binaria, ¿no? Sé que es binaria porque, fíjense, hace la combinación de todos los elementos del conjunto S, que en este caso son el 0 y el 1, y todos los resultados que vienen aquí a continuación, son elementos que también pertenecen al conjunto S. En ese sentido, asterisco es una operación binaria en el conjunto S. ¿Sí? Y podemos hacer cosas un poquito más, pues no complicadas, pero un poquito más estructuradas. Aquí, por ejemplo, les presento dos operaciones que son más o menos famosas en electrónica. Esta operación se llama AND o I, es una conjunción, y esta operación se llama OR, o también O simplemente. Estas son sus tablas, las tablas que definen precisamente la operación que les voy a describir a continuación. Imagínense que estos circulitos que yo pinté en color azul son apagadores. ¿Sí? Vamos a suponer que por aquí tenemos un voltaje entre los extremos de esta línea, y vamos a suponer que aquí tenemos, y vamos a suponer que estos dos circulitos azules son apagadores y este amarillo es un foquito. Entonces, si el apagador se encuentra abierto, no deja pasar corriente, su estado va a ser 0. Si el apagador se encuentra cerrado, entonces su estado va a ser 1 y sí va a permitir el paso de la corriente. Y en el foquito, el 0 va a corresponder a que el foquito está apagado y el 1 va a corresponder a que el foquito está prendido. Entonces, para que el foquito prenda, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que los dos interruptores deben estar en estado 1, es decir, permitir el paso de la corriente eléctrica. Si por los dos apagadores pasa la corriente va a pasar también por este foquito y el foquito va a encender. Eso es lo que quiere decir esta figurita. Aquí, si el primer interruptor está encendido, o sea, si permite el paso de la corriente y el segundo también permite el paso de la corriente, entonces el foquito también va a prender. ¿Se fijan? ¿Sí? Si el primero permite el paso y el segundo también, entonces el foquito va a prender. Pero si alguno de ellos está apagado, si alguno de ellos no permite el paso de la corriente, fíjense, si los dos están apagados, pues el foquito no va a prender. Si
Si uno de ellos permite el paso de la corriente, pero el segundo no, el foquito no va a prender. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que representa esta tabla. Entonces vean que las operaciones binarias se utilizan y se utilizan mucho para describir situaciones físicas o situaciones que vamos a encontrar precisamente en nuestros estudios de ingeniería. Son por eso muy importantes, las vamos a encontrar con mucha frecuencia. Ahorita se pueden escuchar como una cosa medio fantasiosa, ¿no? Yo para qué quiero operaciones que sean diferentes a la suma y la multiplicación, si con esas me ha bastado toda la vida, ¿no? Bueno, pues noten que puede haber otras operaciones que modelen situaciones físicas o situaciones ingenieriles concretas. Aquí, de manera semejante, tendremos el circuito OR. Es una cosa semejante. Aquí tendremos los dos interruptores, pero los interruptores están conectados en paralelo y aquí tenemos la salida que sería precisamente el foquito. Noten que para que el foquito prenda, puede prender por dos condiciones. Puede prender ya sea que porque los dos interruptores permitan el paso de la corriente, o sea, los dos estén encendidos, ¿sí? Entonces la corriente va a circular por las dos ramitas y va a llegar precisamente al foco y el foco se va a encender. O si uno de ellos está apagado, vamos a suponer que este está apagado, pero este está prendido, este sí permite el paso de la corriente. Bueno, la corriente no pasará por aquí, pero puede pasar por este otro camino y el foquito de todas maneras se enciende. ¿Sí? Entonces, ya sea que los dos estén prendidos o que uno de ellos esté prendido, con eso basta para que el foquito prenda. La única manera de que el foquito no prendiera sería precisamente que los dos interruptores estuvieran apagados. Si los dos interruptores están apagados, entonces sí la corriente no va a pasar. Y es precisamente lo que estamos observando aquí. Aquí tenemos este cero con este cero, los dos interruptores apagados, el foquito no enciende. Pero si cualquiera de ellos tiene el valor 1, pues vamos a suponer que el primer interruptor deja pasar la corriente y el segundo no importa, el foquito de todas maneras prende. Y la misma situación se puede observar en los otros resultados de esta tablita, ¿sí? Entonces vean, insisto, cómo estas operaciones efectivamente van a tener una incidencia, ¿sí? Realmente van a tener realmente tiene una justificación el que estemos estudiando precisamente estas cosas. Por supuesto, este es un ejemplo muy, 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 muy sencillo. Por supuesto, estamos empezando con ejemplos también muy sencillos, pero ya les empezamos a dar un poquito de formalidad. Por eso les decía en la primera sesión, la sesión pasada, que por mucho, pero de verdad por mucho, la ingeniería moderna está sustentada precisamente por lo que vamos a estudiar en este curso sobre álgebra lineal. El álgebra lineal es sumamente importante en la ingeniería moderna. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario hasta este punto. Bueno, insisto, vamos a ver muchas más operaciones binarias, muchas más, pero tenemos que seguir avanzando en nuestros conceptos. Entonces, si me permiten, vamos a ver el siguiente concepto que también tiene que ver, por supuesto, con operaciones binarias. Y este concepto viene aquí en esta definición. Esta definición también está en el apunte, nada más que me la traje aquí para poder manipularla un poquito. Sí, déjenme lo voy a hacer un poquito más chiquita, nada más para que podamos ver el menú. Digo, para que el menú no nos estorbe. A ver, dice así. Bueno, ¿saben qué voy a hacer mejor? Mejor la voy a mover para acá tantito para que la podamos leer. Para que la podamos leer bien. Sí, ahí más o menos. Y dice así. Bueno, vamos a hablar de lo que se conoce como los elementos idénticos y los elementos inversos en una operación binaria. Primero nos vamos a concentrar en los elementos idénticos. Pongan, por favor, mucha atención. Bueno, esa es la definición formal. Bueno, casi la definición formal. Dice así. Si tenemos un conjunto S, ¿sí? Si en el conjunto S existen elementos únicos que vamos a llamar E y vamos a llamar U, tales que, fíjense muy bien, aquí los saqué de la punta, por eso no está en contexto, pero se supone que esta operación asterisco es una operación binaria. Observen bien, por favor. Si yo tengo el elemento A, no importa quién sea, fíjense que este símbolo quiere decir para todo. Si para cualquier número A que pertenece al conjunto S, A por E me da de nuevo el número A, entonces yo voy a decir que ese E se llama idéntico por la derecha de la operación binaria asterisco. Este es el idéntico por la derecha. Se le llama idéntico porque cuando yo hago la operación de A
con este elemento, el resultado, digamos que no altera al primer elemento, si no lo altera, lo deja idéntico, lo deja exactamente igual que como estaba antes. A ese idéntico lo llamo idéntico por la derecha. ¿Por qué lo llamo idéntico por la derecha? Porque recordarán que en las operaciones binarias a veces no va a haber conmutatividad. Puede ser que un número sea idéntico por la derecha, pero que no lo sea por la izquierda, porque recuerden que no necesariamente A operación binaria B va a ser lo mismo que B operación binaria A. Entonces, por eso a ese elemento se le llama idéntico, pero se hace la aclaración de que se trata del idéntico por la derecha. También podemos encontrar un idéntico por la izquierda. Si yo tengo este elemento U y lo opero con el número A y el resultado, bueno, el elemento más que número, porque puede ser cualquier cosa, como les he dicho, si a este elemento U lo opero con este número A y el resultado vuelve a ser A, es decir, no se altera la A que yo tengo aquí, entonces voy a decir que esta U es el idéntico izquierdo. Es el idéntico izquierdo de la operación asterisco. Noten, por favor, que esto debe ser válido para todos los números o todos los elementos A que pertenezcan al conjunto S. Es decir, debe ser el mismo elemento E y el mismo elemento U, los idénticos, para que así se llamen, sin importar precisamente el número, el valor que pueda tener precisamente este número A. Si resulta ser que el idéntico por la izquierda es igual al idéntico por la derecha, se dice simplemente que hay un idéntico, que la operación tiene un idéntico, independientemente de si es por la derecha o por la izquierda. Se parece esto un poquito a la definición de límite que estudiamos en cálculo y geometría analítica. Si se acuerdan, en cálculo y geometría analítica había un límite por la izquierda y había un límite por la derecha. Pero cuando el límite por la izquierda era igual al límite por la derecha, ya no hacíamos el énfasis de si era por la izquierda o por la derecha, simplemente decíamos que era el límite de la función. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si tenemos un idéntico por la derecha y otro por la izquierda, pues hay que enfatizarlo. Pero si es el mismo, pues basta con decir que se trata del idéntico de la operación binaria. Entonces, si me permiten, voy a poner ahora sí, para aclarar esta definición, una serie de ejemplos. Vamos a suponer que tenemos este sistema, vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, al conjunto de los números enteros, piénsenlo por favor conmigo, que voy a poner números enteros y que tenemos la suma usual, ¿sí? La suma usual que nosotros conocemos. Alguien me podría decir, ¿cuál es el número entero? Tal que si yo, aquí lo voy a poner así, como una E, como una incógnita, que si yo le sumo la letra, el número E, me da de nuevo el número A. ¿Cuál es ese número? ¿Cuál es el número que hace eso? ¿El 0? 0. Exactamente. Entonces aquí decimos que E igual a 0 es el idéntico por la derecha. ¿Sí? E igual a 0 es el idéntico por la derecha. Para la suma usual, ¿sí? Aquí bueno, yo se los estoy diciendo, entonces no lo voy a escribir. ¿Y qué sucedería si buscábamos el idéntico izquierdo? Si yo tuviera U más A igual a A, ¿cuánto tendría que valer ese número U? Bueno, pues naturalmente, no, aquí ya ni me lo dicen, es muy obvio, el número U por la izquierda, pues también tendría que ser 0. Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. Si este signo de más es la suma usual, insisto, es la suma usual en los números enteros, A más 0 es igual a A y 0 más A también es igual a A. Entonces el elemento idéntico en la suma, sí, aquí lo voy a escribir, el idéntico, ya sin decir si es por la derecha o por la izquierda, el idéntico para la suma usual, así nada le voy a poner para más, en el conjunto de los números enteros, es precisamente el número E que es igual a 0. O el número U que es igual a 0. Se acostumbra a poner simplemente el E. Pero vean, aquí ya no estoy haciendo ninguna énfasis a si estoy por la derecha o si estoy por la izquierda. Simplemente estoy hablando del idéntico de la operación sin importar el lado por el que me estoy, digamos, aproximando, ¿sí? Ahora les voy a poner otro ejemplo. Vamos a suponer, pongan mucha atención, por favor, mucha atención. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de matrices, ¿sí? Entonces aquí voy a poner que tenemos al conjunto M
Y vamos a pensar que en este conjunto de matrices tenemos matrices de este tipo, son matrices de la forma A, B, C, D, E y F. Es decir, son matrices de 3 por 2, 3 renglones por 2 columnas, ¿ok? Y en este conjunto de matrices vamos a pensar que A, B, C, D, E y F, pero no sale muy largo, pero pues así hay que escribir todo. Todos estos números son números reales, vamos a pensar, ¿sí? Y vamos a pensar que puntito es la multiplicación, la multiplicación, perdón, aquí de repente el lápiz no responde, la multiplicación usual, la que nos enseñaron en primer semestre, de matrices, ¿ok? Entonces piénsenlo conmigo, por favor. ¿Quién es esta operación? Tendrá idéntico? Bueno, pues vamos a buscarlo. Entonces, fíjense bien, pinto aquí mi matriz por la izquierda, que sería A, B, C, D, E y F. Y aquí vamos a pensar que tengo la matriz E. Le voy a llamar E porque vean que al idéntico por la derecha se le llama E. Entonces aquí también le voy a llamar E, nada más que va a ser una matriz de cuánto por cuánto para que se pueda realizar la multiplicación. Y lo que yo necesito, insisto, aquí le voy a poner un puntito, aunque ya sabemos que ese puntito representa la multiplicación usual. Lo que necesitamos es que el resultado vuelva a ser A, B, C, D, E y F. Entonces, ¿quién sería aquí el elemento idéntico? ¿Quién creen ustedes que debería ser el elemento idéntico? La matriz de identidad. Así es una matriz que se conoce como matriz identidad. ¿Sí? ¿Se fijan? Identidad, o sea, se parece a esto, ¿no? Del elemento idéntico. Vean cómo los nombres tienen que ver entre sí, por supuesto. Pero ¿qué matriz identidad es? Hay varias matrices identidades. ¿Es una matriz identidad de qué orden? De 2 por 2. Es una matriz que debe ser de 2 por 2, así es. Nos enseñaron en primer semestre que para que la multiplicación entre matrices se satisfaga, debe haber una condición de conformidad, como seguramente les manejaron el término, que es que el número, a ver, lo voy a escribir aquí abajo para que se vea, esta matriz es de 3 por 2, entonces esta matriz tiene que ser de 2 por algo. En este caso lo estoy pensando de 2 por 2 para que precisamente obtenga el mismo resultado. Vean, el número de columnas de la segunda matriz debe ser el número de renglones de la segunda matriz y el resultado es el número de renglones de la primera y el número de columnas de la segunda. Bueno, hay una regla nomotécnica, que es la que estoy señalando aquí con el apuntador, que seguramente ustedes conocen. Y nosotros ya conocemos este resultado. Sí es cierto, si yo multiplico esta matriz por esta matriz, obtengo de nuevo la matriz original. En este sentido, esta matriz C, esto lo que implica es que esta matriz C es de hecho la matriz, que es la matriz identidad, es también el elemento idéntico de esta operación. Pero vean que nada más es el elemento idéntico por la derecha, ¿sí? Por la derecha. Porque como sabemos, va a suceder lo siguiente. Déjame aquí nada más acomodar esto. Pensé que me iba a ocupar menos espacio. Déjenme lo pongo ahorita por acá tantito. Ahorita lo estudiamos, ¿sí? Pero regresando a nuestro ejemplo aquí de matrices, tendríamos entonces lo siguiente. ¿Sí? Si ahora tomo la matriz a la que voy a pensar que sea la identidad y la multiplico por la matriz A, B, C, D, E, F, y yo quiero que el resultado vuelva a ser la matriz A, B, C, D, E, F, ¿quién tiene que ser esta matriz incógnita que tengo aquí? ¿Quién tendría que ser esta matriz? Una identidad de 3x3. Exactamente, también es la matriz identidad. Fíjense que aquí puede haber alguna confusión, porque alguien podría decir, pues en los dos casos es la identidad. Sí, pero no todas las identidades son iguales, exactamente. Para que esta multiplicación sea conformable, se requiere precisamente que esta matriz sea la identidad
1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Se fijan? Aquí tendría una matriz de 3 por 3. Esta es una matriz de 3 por 2 y por lo tanto el resultado sería esta matriz que tengo aquí de 3 por 2, igual que esta, ¿no? Que también es de 3 por 2 y que sería exactamente la misma matriz. Entonces vean que la matriz por la izquierda, la matriz idéntica por la izquierda, resulta ser también la matriz identidad, pero de 3 por 3. Entonces yo les pregunto, esta operación, es decir, la multiplicación de matrices, ¿tiene elemento idéntico para este conjunto M? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Qué me dicen? No hay, ¿Por qué no? porque no hay ninguna matriz que sea idéntica tanto por la izquierda como por la derecha. Exactamente. ¿Tenemos un elemento idéntico por la derecha? Sí. ¿Tenemos un elemento idéntico por la izquierda? Sí, pero no son iguales entre sí. Entonces, aunque parezca raro, la conclusión que tenemos que escribir es que este sistema, no, a ver, déjenme ver si alcanza aquí en este pequeño espacio, sí, aquí, aunque quede un poquito apretado, aquí lo que yo tendría que escribir es precisamente que este sistema que consta del conjunto de estas matrices y la operación puntito no tiene elemento idéntico. Cuando digo no tiene elemento idéntico, me estoy refiriendo a que no hay un elemento que sea el idéntico por la derecha y por la izquierda. Puede ser que, como en este caso, que sí haya idéntico por la derecha y que sí haya idéntico por la izquierda. A veces incluso sucede que hay idéntico por un lado y no hay idéntico por el otro. Pero para que se llame idéntico, sin importar si es por la derecha o por la de izquierda, deben existir los dos, por supuesto, y además deben ser iguales entre sí, precisamente como en el primer ejemplo, que pusimos aquí arribita. Así que bueno, era muy sencillo, ¿no? En el caso de la suma de números, sí, pero la idea es exactamente la misma. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto que estamos comentando. Bueno, entonces, este enunciado que está aquí, pues correspondía a este ejercicio, ya lo voy a borrar. A ver, ¿saben qué? Ahorita lo ¿Profe? Sí, adelante, por favor. ¿Podría repetir otra vez por qué no tiene elemento idéntico el último ejemplo que puso? Sí, claro que sí. Es por atender a la definición. Si te fijas aquí en nuestra definición, la voy a hacer más grandota para que nos concentremos en ella unos segundos. Fíjate, dice que tenemos idéntico por la derecha cuando el idéntico está precisamente del lado derecho de la operación binaria, que tenemos idéntico por la izquierda, pues cuando está por la izquierda. Pero fíjense, dice aquí abajo, y este es un punto importante, si U es igual a E, es decir, si el idéntico por la izquierda es igual al idéntico por la derecha, se dice que él, o sea, este elemento idéntico este elemento U o E, mejor dicho, es el idéntico de la operación asterisco. Es decir, para que se llame elemento idéntico, tiene que serlo tanto por la derecha como por la izquierda. Tiene que existir y además debe ser el mismo. De otra manera, tendría siempre que especificar, porque haz de cuenta, para este ejemplo de las matrices, yo te digo, a ver, dame la matriz, dame por favor la matriz identidad, ¿no? ¿Y tú qué me dirías? Bueno, pues dirías, pues sí, pero ¿cuál quiere? ¿Quiere la de la identidad por la izquierda o la de la identidad por la derecha? Sí, y como vemos, son diferentes entre sí. Por lo tanto, no hay elemento idéntico. Pero hay otra razón, ¿eh? Nada más, ahorita voy para allá, hay otra razón por la cual no va a tener idéntico. Pero en principio, insisto, para que se llame idéntica, para que la matriz sea idéntica, debe ser la misma, insisto, por la derecha que por la izquierda. Como esta E no es igual a esta U, no podemos decir que en el conjunto de matrices la multiplicación tenga un elemento idéntico. ¿Ok? Parece que podemos decir, aunque ahorita
ahorita voy a profundizar más y van a ver que no, pero parece que podríamos decir que tenemos elemento idéntico por la derecha y elemento idéntico por la izquierda, pero, no, pero nada más. Pero si son observadores, ni siquiera eso podríamos decir. Pero voy ahorita para allá. Lo que sí quiero aclarar es esto. Si encontramos un idéntico por la derecha y no es igual al idéntico por la izquierda, con eso basta, ¿sí? Con eso basta para decir que el conjunto y el sistema, es decir, el conjunto y la operación, no tienen elemento idéntico. Se requiere que sea el mismo por los dos lados. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Gracias, muy amable. Ahora, si son observadores, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta hasta este punto. Bueno, si son observadores, en ningún momento puse que o sea, en ningún momento escribí que este era el idéntico por la derecha y que este era el idéntico por la izquierda. Alguien a lo mejor pensó que lo hice por un poquito de flojera, ¿no? Digo, pues para no estar escribiendo todo. Puede ser, pero no. Si abrimos nuestros ojitos, sí, y yo sé que ¿cómo se llama? No estamos acostumbrados a esto todavía, estamos apenas empezando a estudiar esto. Fíjense que aquí hay un error, bueno, no un error, no hay nada que esté mal, excepto que este elemento no puede ser el elemento idéntico por la izquierda de este conjunto y este no puede ser el idéntico, este por la derecha, perdón, y este el idéntico por la izquierda. ¿Por qué no? ¿Alguien se fija? Véanlo, o sea, no quiero como que arruinárselos, véanlo bien y díganme qué características no cumplen estas matrices que deberían cumplir para poder ser los idénticos. ¿Alguien se da cuenta? Es que si las matrices que están dentro de la operación binaria fueran de diferentes dimensiones, ya no serían elementos idénticos, ¿no? Exactamente. Bueno, no, sí, la idea es perfectamente correcta, aunque nosotros no le llamamos dimensión a las medidas de la matriz, sino más bien orden, pero es correcto, eso es perfectamente correcto lo que dices. Observen, por favor, si es cierto que si yo multiplico esta matriz por esta matriz, yo obtengo la misma matriz. Sí, entonces, por eso alguien podría pensar, pues sí, este va a ser entonces el idéntico por la derecha. Y esta otra, por las razones semejantes, va a ser el idéntico por la izquierda. Pero observen cómo esta matriz no tiene el orden o el tamaño o la dimensión, como dice nuestro compañero, que las que tenemos en este conjunto. Noten cómo en este conjunto no está esta matriz, no se encuentra esta matriz. Espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. En este conjunto también no se encuentra esta otra matriz, porque en este conjunto en principio se encuentran solo las matrices de 2 por 3, ¿sí? Entonces, si nosotros sí quisiéramos que este fuera el idéntico por la izquierda y el idéntico por la derecha para este conjunto, no lo podríamos hacer. Sí, lo que tendríamos que hacer, si me permiten, voy a hacer el ajuste. Sí, lo que nosotros tendríamos que hacer entonces sería lo siguiente. Aquí pensar simplemente, ¿sí? Que tenemos que M es lo voy a pintar incluso con palabras, que M es el conjunto de todas las matrices. Entonces sí, ahora sí, de todas las matrices con elementos reales. En ese caso, ahora sí, sin importar su orden, como pueden ver, sí, ya no me estoy fijando en el tamaño. Entonces, ahora sí estará tanto incluida esta matriz como esta matriz de aquí. Estará incluida también esta matriz de aquí y de cualquier tamaño. Pero lo que notaríamos sería ahora sí la conclusión que les estoy comentando en este momento, ¿sí? Idéntico sería el idéntico nada más para las matrices para ciertas matrices, por supuesto, sería el idéntico para otras matrices. Y tendríamos idénticos derechos, idénticos izquierdos diferentes, e incluso, dependiendo del tamaño de esta matriz, también tendríamos una matriz identidad de tamaño diferente. Entonces, como pueden ver,
no hay un elemento idéntico único y son diferentes por la derecha y son diferentes por la izquierda, por lo tanto, hay muchas razones para concluir precisamente que esta operación, que esta multiplicación no tiene elemento idéntico, lo cual es más o menos sorprendente porque uno, o sea, podría haber esperado que pues sí, la identidad, así se llama, pues debería ser el elemento idéntico, y resulta que no, inclusive en este caso que voy a pintar a continuación. Pongan por favor atención, déjenme bajar aquí a la escala y vamos a suponer que tengo exactamente lo mismo. Déjenme, bueno, la misma operación, pero que ahora consideráramos este conjunto, el que voy a pintar aquí a continuación. Sí, vamos a suponer que sea ahora el conjunto, le voy a llamar S, y que conste ahora sí nada más de matrices, pero de matrices cuadradas nada más. Sí, que sea S, este conjunto de matrices cuadradas, donde ahora sí tenemos A, B y C, A, B, C y D, perdón, me faltó la D, que pertenecen a los números reales, nada más por decir algo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora sí, aquí voy a poner de nuevo y puntito la multiplicación usual, ¿no? La multiplicación usual, o pues, de matrices. Entonces, ahora sí, si lo piensan conmigo, sí vamos a tener una identidad. Porque vean, ahora sí aquí tendría la matriz A, B, C, D, y si la multiplico por cierta matriz, que aquí lo voy a poner E, el resultado debería ser de nuevo la matriz A, B, C, D. Pero en este caso, ahora sí, esta matriz sí puede ser de 2 por 2, igual que todas las matrices que están en el conjunto S, ¿sí? Y en este caso sí corresponde a la matriz identidad. Entonces aquí tendría la matriz E, que correspondería a la identidad por la izquierda. Y la identidad por la derecha, perdón, esa sería por la derecha. Y por la izquierda sería esta matriz U, puntito, me faltó el puntito, A, B, C, D. El resultado sería, de nuevo, A, B, C, D, si la matriz U también fuera la matriz identidad. Entonces, en este caso, como pueden ver ustedes, la identidad por la izquierda es igual a la identidad por la derecha, y entonces ahora sí podemos concluir que en este caso, este sistema, pero vean, ya no es el de todas las matrices M de hace ratito, sino nada más el de estas matrices de 2 por 2, junto con esta operación puntito. Ahora, ¿sí? En este sistema sí existe, ¿sí? Sí existe el elemento idéntico. ¿Y quién es ese elemento idéntico? Naturalmente, nuestra matriz identidad, ¿sí? Es el elemento idéntico, que es precisamente el elemento o la matriz 1, 0, 0, 1. ¿Se fijan? Que con esto quisiera enfatizar lo que comentaba hace ratito. La operación por sí misma no es binaria o sí es binaria, no. Todo depende del conjunto en el que nos encontremos. Si nos encontramos en el conjunto de todas las matrices posibles que podemos construir, vemos que en ese conjunto la multiplicación de matrices no es una operación binaria, por las diferentes razones que ahorita estuvimos platicando. Pero si consideramos el conjunto, por ejemplo, de matrices cuadradas de orden 2, es decir, de matrices de 2 por 2, resulta ser que sí existe una matriz identidad por la derecha, sí existe una matriz identidad por la izquierda, y en este caso esas matrices sí son iguales entre sí. Por lo tanto, considerando a las matrices de 2 por 2 y a la multiplicación usual de matrices, sí podemos concluir que el sistema tendrá un elemento idéntico. Indíquenme, por favor, si con este ejemplo que puse al final queda un poquito más claro, o si tienen alguna pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta, profe. Adelante, En por este favor. caso, en específico de las matrices, entonces no es muy importante lo que esté dentro de las matrices. Me refiero a que puede ser diferente una matriz de números imaginarios combinado con una matriz de números enteros. ¿Eso no importaría?
Sí, sí puede importar. Ahorita todo lo estoy manejando con números reales para que no llegamos, digamos, a ese nivel de detalle todavía, aunque sí lo vamos a manejar. Vamos a suponer, por ejemplo, ahí te me estás adelantando un poquito, pero está bien, no hay ningún problema. De todas maneras, lo vamos a estudiar. Espero que tú estés de acuerdo conmigo que si multiplicas números reales, lo platicamos hace ratito, tú obtienes como resultado otro número real. Entonces, Claro, cuando sí, yo sí. hago la multiplicación de dos matrices formadas por números reales, voy a obtener siempre números reales. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, por supuesto. Ahora, imagínate que estos números, en lugar de ser números reales, fueran números complejos. Acuérdate que los números complejos tienen tanto parte real como parte imaginaria. Es decir, los números reales son parte de los números complejos. Entonces, si aquí pongo que estos números son números complejos, tampoco pasa nada, porque cuando yo multiplico dos matrices con números complejos, obtengo como resultado también matrices con números Muy complejos. complejo. Ajá. ¿Sabes dónde sí pasaría algo? Donde si, por ejemplo, tuviéramos aquí estos cuatro números y estos cuatro números fueran números imaginarios, ¿sí? Si fueran números imaginarios, entonces sí estaría en un problema, porque espero que lo voy a pintar aquí nada más brevemente. Consideremos que tuviéramos por ejemplo, la matriz 0 y nada más por decir algo, y que la multiplico por la matriz I0 y 0, nada más por decir algo. Espero que ustedes recuerden que el 0 se puede considerar tanto número real como número imaginario. Entonces, esta matriz solamente tiene números imaginarios. Cuando yo hago esta multiplicación, fíjate que el resultado para el primer número sería la multiplicación de este renglón por esta columna. Y eso me daría 0 más i cuadrada, pero i cuadrada es -1. Luego a continuación me daría 0, espero que estén de acuerdo conmigo. Luego el siguiente sería i cuadrada más i cuadrada, o sea, -2. Y ya para terminar me quedaría 0. ¿Sí? Observa, en mi conjunto estaría formado por estas matrices, las que tienen como elementos números imaginarios, pero me estaría dando como resultado una matriz que se sale. Espero que estés de acuerdo conmigo que esta matriz -1, 0, -2, 0 ya no está en este conjunto porque estoy pensando que en este conjunto solo hay matrices cuyos elementos son números imaginarios. ¿Te fijas? Entonces, al multiplicar dos matrices con números imaginarios, resulta ser que el resultado final se sale del conjunto, pasando lo mismo que en algunos ejemplos anteriores que veíamos. Entonces, si aquí tuviéramos números imaginarios, efectivamente, esta ni siquiera sería operación binaria. O sea, no tendría ningún caso que anduviéramos buscando el elemento idéntico. O sea, ni siquiera tendríamos operación binaria. ¿Sí te fijas? O sea, sí es importante quiénes son estos números. Pero insisto, si en el caso de que sean números reales, pues no hay ningún problema. Si yo multiplico dos matrices cuyos elementos son números reales, el resultado es una matriz con números reales. Si aquí le pongo números complejos, tampoco pasa nada. Si multiplicamos matrices cuyos elementos son números complejos, el resultado es una matriz con números complejos. Pero donde sí puede haber problemas, insisto, es si aquí yo hubiera puesto que esto se trata de números imaginarios, imaginarios puros. Entonces sí, cuando hiciera la multiplicación de esos elementos, el resultado se saldría del conjunto. Y por lo tanto no tendría sentido buscar la identidad ahí, ni siquiera es operación binaria. No sé si eso aclara un poquito lo que estás preguntando. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese tipo de detalle, sí vamos a llegar a ejercicios que requieren ese tipo de detalle, pero ahorita me quiero concentrar exclusivamente en las definiciones que estamos viendo, ¿no? En este caso, en la identidad. Paulina, adelante, por favor. Sí, profesor, nada más una cosa que me gustaría como reafirmar. En este caso, este último ejemplo, la matriz quedó definida en el conjunto, pero supongamos que los elementos idénticos fueran diferentes, es decir, por izquierda y por derecha. Entonces, ¿se diría que no existe elemento idéntico aún así? Aún así, exactamente. Si estas matrices hubieran sido diferentes entre sí, sí, si estas hubieran sido distintas entre sí, efectivamente diríamos también que no hay elemento idéntico. Porque recuerden, para que sea elemento idéntico debe ser el mismo por la izquierda y por la derecha, de acuerdo a esta definición. Si nada más es por la derecha, así se llama, idéntico por la derecha, no se llama idéntico. Si nada más es por la izquierda, se llama idéntico por la izquierda, no se llama idéntico. Solo cuando es idéntico por los dos lados, entonces en ese caso ya se llama idéntico.
¿Sí estamos de acuerdo? Ok, profesor, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Aquí en el apunte yo los invito, aunque insisto, estos ejercicios los vamos a ir retomando porque estamos construyendo apenas los elementos que vamos a requerir para estructuras un poquito más elaboradas. Entonces vamos a ver muchos más ejemplos, ¿sí? Pero aquí en el apunte ustedes van a encontrar la definición formal. Esta es la definición formal del elemento idéntico, y aquí van a encontrar algunos otros ejemplos, ¿sí? Algunos otros ejemplos, los invito a que los vean ustedes con calma, sobre idénticos en operaciones binarias. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando, aunque insisto, vamos a ver más ejemplos, no se preocupen, ahorita nada más quiero que queden claros los conceptos y a continuación, bueno, después de eso, que será la próxima semana, ya veremos ejemplos más concretos. Vamos a definir ahora, bueno, ¿saben qué? Antes de eso, no, está bien, de una vez. Vamos a definir ahora a los elementos que se llaman elementos inversos. Sí, ya para terminar con esta parte, perdón, disculpen. Aquí voy a copiar y me voy a llevar la definición a la pizarra para que podamos también trabajar con la definición y ahí mismo, precisar algunos ejemplos. Fíjense muy bien. Vamos aquí a la pizarra. Y aquí en la pizarra voy a pegar esta definición. Entonces vamos a leerla y a continuación pues haremos algunos ejemplos también con ella. Dice así. Entonces vamos a suponer que tenemos una operación binaria. Les digo, en el contexto que estamos, asterisco es una operación binaria y vamos a suponer que existe un elemento idéntico. Si existe un elemento idéntico, eso significa, como bien mencionó ahorita nuestra compañera, que es el idéntico tanto por la izquierda como por la derecha. Recuerden, si no se hace mención a por qué lado es, quiere decir que es el mismo por los dos lados y pertenece al conjunto S. ¿Ok? Dice, si para cualquiera que pertenece al conjunto en S existen estos otros elementos, ¿sí? Les vamos a llamar, bueno, A con gorrito de chino, ya con viborita arriba, si quieren, o el símbolo que queramos utilizar, vamos a tener estas definiciones. Fíjense bien. Vamos a hablar de estos elementos que se llaman inversos, y los inversos tienen esta propiedad. Si yo tomo cualquier elemento A del conjunto y lo opero, hago la operación inversa con este A con su acento circunflejo, su gorrito de chino, y el resultado me da el elemento idéntico, aquí no debía haber puesto U, debía haber puesto E de nuevo, puesto que se trata del mismo idéntico, ahorita lo corrijo. Sí, nada más quería enfatizar que es por la derecha y por la izquierda, por eso lo puse con números diferentes, pero el inverso es tal, insisto, que cuando yo opero el elemento con ese inverso, me da como resultado el idéntico. Como este inverso está operando por la derecha, a este se le conoce como inverso por la derecha. También la operación puede ser al revés, es decir, puedo tener este elemento, ¿sí? A con una como viborita arriba, lo opero con el número A y resulta que también me da el idéntico, recuerden que es el mismo, ¿sí? A este elemento se le llama el inverso de A precisamente por la izquierda. Y resulta ser que cuando el inverso por la derecha es igual al inverso por la izquierda, se dice simplemente que este número es el inverso de A. Una definición muy parecida a la de idéntico. Para que sea idéntico, lo tiene que ser tanto por la derecha como por la izquierda, y para que ese número sea inverso, lo tiene que ser tanto por la derecha como por la izquierda. Permítanme para que ya esté hecha la corrección de una vez. Permítanme, aquí le voy a cambiar. ¿Sí? No está mal. Sin embargo, si estoy partiendo de la base de que ya hay un elemento idéntico, se supone que no debería poner E y U, debería poner simplemente E, porque el número E es finalmente igual al número U. ¿Sí? Entonces, dejen hacer esa pequeña precisión. No es que esté mal, insisto, pero creo que sí vale la pena para que sea claro que no es que tengamos idéntico por la derecha y por la izquierda, sino que es el mismo por los dos lados. ¿Sí? Entonces ahora busco aquí la pizarra y voy a sustituir esta
esta imagen. Ok. Déjenme refrescar, disculpen, aquí me hago un poquito de bolas, pero ahí está. Entonces, permítanme para aclarar esto, para aclarar esta idea, poner otra vez algunos ejemplos. Entonces, otra vez por mi cuadrícula. Y bueno, ya sabíamos que en el conjunto de los números enteros, eso fue el primer ejemplo que vimos, ya sabíamos que en el conjunto de los números enteros, la suma, perdón, en el conjunto de los números enteros, la suma es una operación binaria. Entonces aquí, esto ya lo sabíamos. Y además sabemos que el elemento idéntico, sabemos que es el número 0. ¿Sí? Lo vimos hace unos minutos. ¿Sí? Si yo sumo 0 por la izquierda o sumo 0 por la derecha, obtendremos precisamente obtendremos exactamente el mismo número. Aquí lo voy a poner como un pensamiento, nada más para no tener que regresarme. Vaya, si yo tengo el número A y le sumo 0, esto es lo mismo que si a 0 le sumo A, y el resultado pues es finalmente A. ¿Sí? Entonces 0 es el idéntico de la suma tradicional. ¿Quiénes serán los inversos? Bueno, pues vamos a ver. Me voy a preguntar, por ejemplo, por el inverso. ¿Quién sería el inverso, por ejemplo, del número 2? Entonces, para saber quién sería el inverso del número 2, en este contexto, lo que tendría que hacer es pensar primero en el inverso por la derecha. Entonces, pensaría aquí en 2 más, así se llama la operación, es la suma usual, el inverso por la derecha. Y el inverso por la derecha lo estoy representando así, de acuerdo a esta definición, con ese acento circunflejo. Este resultado debería ser igual al idéntico. ¿Cómo vamos a traducir esto? Bueno, pues esto lo vamos a traducir escribiendo que 2 más 2 con su acento debe ser igual al idéntico, que es igual a 0. Y esto lo vamos a tratar, pongan mucha atención, como si fuera bueno, no de hecho como si fuera, es de hecho una ecuación. Es una ecuación en donde nosotros tenemos que determinar quién es este elemento. Se puede hacer a ojo, por supuesto, pero quiero por favor que vean cómo lo vamos a hacer en general. ¿Sí? En esta ecuación, a la incógnita no le estoy llamando X, que es lo que normalmente hacemos. Normalmente a las incógnitas las llamamos X o Y, o usamos alguna otra letra. En este caso a la incógnita la llamamos 2 con el acento circunflejo que tenemos aquí. Entonces, para poder encontrar quién es este número, pues simplemente o lo reflexionamos o lo despejamos de aquí. Este 2 que está aquí sumando, lo podemos pasar del otro lado restando, o restando de ambos miembros el número menos 2, y obtenemos como resultado entonces que este inverso es de hecho el número menos 2. Y sabemos que por supuesto eso es cierto. Sí, eso es cierto, puesto que el número 2, si al número 2 yo le sumo el número menos 2, obtengo, por supuesto, el número 0. El número 0 que es el idéntico. ¿Sí? Entonces los inversos, insisto, en este caso por la derecha, ¿sí? Este es el inverso de 2. Déjenme hacer aquí una precisión. Por la derecha. El inverso de 2 por la derecha, resulta que es el número menos 2, porque 2 más menos 2 me da como resultado el idéntico de la operación. Noten ustedes que el inverso para obtener el inverso por la izquierda, tendríamos exactamente la misma idea. Inverso por la izquierda, aquí lo voy a abreviar así, también del número 2. ¿Qué tendríamos que hacer para obtenerlo? Pues una cosa semejante. ¿Sí? Aquí planteamos la expresión, sería 2, como en principio podría ser diferente del otro, le ponemos ahora este símbolo, más el número 2 debería ser igual al idéntico, pero 2 con esta figurita, más 2 debería ser entonces igual a 0, puesto que el idéntico es el número 0, y por lo tanto también 2 con figurita sería igual también al número menos 2. Entonces, bueno, y también lo vemos porque efectivamente
Si nosotros sumamos el número menos 2 más el número 2, el resultado es el idéntico, que en este caso es 0. Entonces vean, el idéntico por la derecha, este es el idéntico por la izquierda, que sería menos 2, este es el idéntico. Por lo tanto, podemos decir el inverso. Por lo tanto, podemos decir que el inverso del número 2 es de hecho el número menos 2, ¿sí? Entonces el inverso, aquí lo voy a escribir, el inverso de 2 es el número menos 2. A veces se escribe así, se escribe 2 con su simbolito, es el número menos 2, ese es el inverso. No importa si lo estamos trabajando por la izquierda o si lo estamos trabajando por la derecha, ¿sí? ¿Ok? Pero ese nada más sería el inverso para un número en particular. Obviamente este ejemplo está muy sencillo. O sea, estamos pensando en la suma usual, estamos pensando en el idéntico usual, que es el 0, y estamos pensando en el inverso usual, el inverso de la suma. El inverso del 2, pues es el número menos 2, porque cuando lo sumamos, no importa si es por la derecha o si es por la izquierda, de todas maneras obtenemos el elemento idéntico, que es precisamente el número 0. Y así lo podría hacer también, pues, para el número 3, o para el número 4, o para el número 5, o para cualquier número entero. En general, si lo quiero hacer para cualquier número entero, lo que debo escribir es lo siguiente. Pongan mucha atención. Yo escribo, bueno, si A es cualquier número entero, entonces lo que tendría sería lo siguiente. Vamos a tratar de determinar quién sería el idéntico por la derecha. El idéntico por la derecha debería ser este número A con su acento circunflejo, tal que satisfaga precisamente esta expresión. Pero de esta ecuación yo despejo precisamente a con acento circunflejo y el resultado es igual a menos A. Lo mismo sucede con el idéntico por la derecha. Perdón, el inverso por la derecha. Aquí yo pinto el inverso de A, pero por la derecha con A, y yo quiero que me dé como resultado, insisto, el idéntico de la operación, que en este caso es el 0. Y notamos otra vez que A por la derecha también es igual a menos A. Como el idéntico por la derecha el inverso por la derecha, disculpen ustedes, es igual al inverso por la izquierda, como son iguales entre sí, podemos concluir entonces lo que voy a pintar aquí abajo, que es que A, déjenme pintarlo así, todo elemento A que pertenece a los números enteros, tiene un elemento inverso, tiene un inverso. Y ese elemento inverso es, aquí le voy a poner, que es A con su acento circunflejo y que es el número menos A. ¿Ok? Eso es lo que implica que estemos trabajando con los elementos inversos. Insisto, esto pues no es complicado, la operación es muy sencilla, es una operación que manejamos desde que somos niños. ¿Sí? El idéntico es el 0, que también sabemos muy bien sus propiedades, y sabemos que, pues, insisto, los inversos aditivos son de hecho los mismos números, pero con signos contrarios cuando estamos hablando de los números enteros. Entonces, este sería el ejemplo que correspondería, bueno, el primer ejemplo que correspondería precisamente a los inversos, a los inversos en este sistema, en el conjunto de los números enteros y la adición. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta. Muy bien, profe. Entonces solo se pueden obtener los inversos si tienes un idéntico. Exactamente, exactamente. Justo eso era lo que iba a decir a continuación. Me leíste la mente, exactamente. Noten ustedes que la existencia de los inversos está sujeta a que exista el idéntico, no los idénticos, no el idéntico por la derecha y el idéntico por la izquierda, no, ya debe haber un idéntico, ¿sí? Ya debe ser el mismo por la derecha y por la izquierda, es decir, el idéntico ya debe estar definido, y una vez que ya tenemos definido el idéntico, podemos pensar
podemos pensar en buscar los inversos precisamente para ¿cómo se llama? Para esta operación. Decimos que la operación tiene inversos solamente cuando todos los elementos del conjunto lo tienen. Puede suceder que algunos elementos no tengan inverso y entonces así se debe reportar. Se debe decir que no todos los elementos lo tienen y por lo tanto la operación no tiene inversos. De hecho, por aquí lo dice. Dice que, fíjense, esto debe ser válido para todos los números A que pertenecen al conjunto. Es decir, si algunos elementos no tienen inverso, se dice que la operación no tiene inverso, aunque algunos sí lo tengan, que es precisamente el ejemplo que voy a poner a continuación y que tiene que ver pues con este que pintamos previamente. Si me permiten, lo voy a escribir aquí a pesar, lo voy a escribir aquí a pesar de que la definición viene para aprovechar precisamente lo que ya teníamos en este punto. Fíjense, ya habíamos visto que en este conjunto de las más, bueno, es más, para que no revolver, sí, lo voy a escribir acá, está bien. ¿Sí? Entonces vamos ahora a considerar como segundo ejemplo, vamos a considerar que tenemos otra vez al conjunto S, que otra vez consta de las matrices A, B, C, D, tales que A, B, C y D, como dijimos hace un ratito, son números reales. ¿Sí? Vamos a pensar que tenemos el mismo conjunto y la misma operación. Y puntito, la multiplicación usual. Lo escribo de nuevo para que esté más o menos en orden esto. La multiplicación usual de matrices. ¿Ok? Bueno. Entonces ya habíamos visto, este resultado lo obtuvimos hace ratito, que M, que este sistema, tiene idéntico, y ese idéntico, ya habíamos visto que es la matriz E, que es la matriz E, y que es esta matriz, 1, 0, 0, 1. Ok, entonces vamos a ver si esta operación también tiene inversos. Entonces, para ver, vamos a estudiar primero los inversos por la izquierda. Bueno, por la derecha primero, inverso por la derecha. Vamos a ver si lo tiene. Entonces, para buscar el inverso por la derecha, necesitaría yo pintar ahora aquí a mi matriz A, B, C, D. ¿Sí? Voy a pintar aquí una matriz A, B, C, D y pensar en multiplicarla por una matriz. A ver, ¿saben qué voy a hacer? Para aprovechar mejor la notación, inverso por la derecha, voy a poner esto. Voy a presentar a la matriz. Vamos a suponer que sea la matriz A, que es precisamente esta. A, B, C, D, que pertenece al conjunto S. Entonces ahora sí voy a buscar a su inversa por la derecha. Para buscar a la inversa por la derecha, lo que hago es que pinto esta matriz A, que la debo multiplicar por esta matriz A con su acento circunflejo, para indicar que se trata de la inversa de A, y esto me debe dar como resultado precisamente el elemento idéntico E. Pero esto, si sustituimos, me debe quedar que A por esta A, con su acento circunflejo, me debe dar la identidad de orden 2. Es decir, esta matriz 1, 0, 0, 1. La pregunta es, ¿quién es esta matriz A con acento circunflejo? O sea, ¿cuál es la matriz A con este gorrito? Tal que cuando ya la multiplico por esta A de esta manera, me da como resultado la identidad de orden 2. Es la matriz inversa de A. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Así es, eso lo aprendimos en nuestro curso de álgebra. Resulta ser que esta matriz A con acento circunflejo es igual a la que llamamos matriz inversa de A. ¿Sí? Esto es algo que aprendimos, insisto, en nuestro curso de álgebra. Entonces la pregunta es, ¿debo concluir que entonces sí existe el inverso por la derecha para las matrices del conjunto S? ¿Ustedes qué opinan?
Pues en principio, pues parece que sí, ¿no? O sea, yo doy una matriz, le saco la inversa en el sentido que estudiamos en el curso de álgebra, y esa también es la inversa en este concepto, en este contexto. Es la inversa, en este caso, por la derecha. ¿Sí? Uno podría decir eso y decir, entonces sí existe el inverso por la derecha. Y pues resulta que no. ¿Quién se fija por qué no? ¿Por qué no podemos decir que existe el inverso por la derecha? Vamos a leer la definición, mucha atención. Fíjense, dice, si tengo yo una operación binaria y tengo un elemento idéntico, el elemento idéntico sí está definido, la operación es binaria, todo está perfecto. Dice, si para cada elemento A, o sea, cada matriz, existen estas otras dos matrices tales que, y aquí viene lo importante, si yo hago la multiplicación de A por esta, que debería ser la idéntica por la derecha, ¿sí? Me debe dar, perdón, en la inversa por la derecha, me debería dar el elemento idéntico, ¿sí? Pero aquí dice, para todos los elementos A que pertenecen al conjunto. Yo les pregunto, ¿todos los elementos, todas las matrices que pertenecen a este conjunto tienen matriz inversa? ¿Todas las matrices cuadradas de 2 por 2 tienen matriz inversa? Sí, pero no podría pertenecer al conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces salen números de... no, sí estamos hablando de enteros. Estamos hablando de números reales. Entonces, entonces parece que sí, entonces todas las matrices tienen inversa. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así concreto, porque parece que no nos acordamos todos, o a lo mejor son un poquito penosos, ¿no? Pero vamos a suponer una matriz así muy, muy sencilla. Pensemos, por ejemplo, la matriz 1, 0, por ejemplo, 2, 1. Esta matriz es así, muy, 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 muy sencillita, ¿sí? Y esta matriz sí tiene inversa. De hecho, la voy a sacar aquí rápido. La inversa de esta matriz sería, si no estoy mal, sería 1, 1. Ahorita luego les platico cómo lo hago. Bueno, de una vez se los platico, ¿no? Acuérdense que para sacar, y aquí lo que pasa es que les voy a dar la respuesta, pero bueno, está bien. Fíjense muy bien, para sacar la inversa de esta matriz podemos utilizar el método de la adjunta. Probablemente recordarán que la inversa de la matriz es 1 entre el determinante de la matriz multiplicado precisamente por la adjunta, donde la adjunta para una matriz de 2 por 2 se obtiene de esta manera. Estos dos números que tenemos aquí, ¿sí? Los cambiamos de posición. Estos dos números los cambiamos de posición. Como son uno los dos, así los escogí para que fuera sencillo, pues quedan exactamente igual. Y estos dos números se quedan exactamente en la misma posición, pero cambian de signo. Es decir, este número se vuelve 0 y este número se vuelve -2. ¿Cuánto vale, por cierto, el determinante de esta matriz? Espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que el determinante de esta matriz vale 1 menos 0. 1 menos 0. Sí, por lo tanto, el determinante vale 1. Por lo tanto, la inversa de A resulta que es esta matriz que tengo aquí. Ahorita lo comprobamos. Sí, la matriz inversa de A, según yo, por la derecha, debería ser entonces la matriz 1, 0, menos 2, 1. Lo comprobamos así aquí rápidamente, porque si hacemos la multiplicación de A por A a la menos 1, obtendríamos lo siguiente. Este renglón por esta columna, espero que estén de acuerdo conmigo, quedaría 1. Si alguien no sabe cómo lo estoy haciendo, me avisa, por favor. Yo estoy suponiendo que esto ya lo conocemos bien. Este renglón por esta columna me daría 1 por 0 y 0 por 1, que es 0. Este renglón por esta columna me daría aquí 2 menos 2. 2 menos 2, lo cual es 0, por supuesto. Y finalmente, 2 por 0 y 1 por 1 me da también aquí un 1. Entonces vean cómo efectivamente, si yo considero esta matriz A, esta sería su inversa. ¿Sí? Y con esta fórmula, digamos, podemos obtener precisamente la inversa de cualquier matriz A. ¿Sí? Entonces parece ser que yo debería concluir que efectivamente esta operación puntito, tiene inversas, ¿sí? Tiene inversas o mejor dicho,
déjenme ponerlo así, toda matriz A tiene inversa para la operación puntito, ¿sí? Bueno, y por cierto, esta inversa, perdón, que haya tanta precisión, pero tiene inversa por la derecha, para esta operación puntito. ¿Por qué esta afirmación que acabo de hacer es falsa? Porque esto que acabo de escribir aquí abajo está mal. Porque el determinante dice 0 y entonces el cociente es inválido. Exactamente. Sí es cierto que esta expresión es útil para obtener la inversa de una matriz. Sí es cierto. Sí es cierto que para que una matriz tenga inversa, debe ser una matriz cuadrada. Sí es cierto que esta matriz tiene inversa. O sea, todo eso es cierto. Lo que no es cierto es que toda matriz del conjunto, es decir, que toda matriz de 2 por 2 tenga inversa. ¿Por qué? Porque si esta es la fórmula que vamos a utilizar para obtener la inversa, noten ustedes que eso exigiría que el determinante de A no debería ser nunca 0, porque si fuera 0 tendría yo la división precisamente de 1 entre 0, que no está definida. Es decir, hay matrices de 2 por 2, si su determinante vale 0, que vamos a tener que no tienen matriz inversa. Y eso es algo que estudiamos precisamente en nuestro curso de álgebra. Así, por ejemplo, si yo pensara en la matriz B, por ejemplo, en la matriz B, que fuera, por ejemplo, la matriz 1, 1, 2, 2, noten ustedes que esta matriz tiene determinante 0. Y como tiene determinante 0, vamos a ver que no existe esta matriz, que sería B con su acento circunflejo, puesto que no existe, su matriz inversa. No existe B a la menos 1. Sí, que es precisamente lo que nos está compartiendo nuestro compañero. Espero que recuerden. Entonces, este resultado que acabo de pintar aquí es incorrecto. Esto no es cierto. O sea, todo lo que está aquí arriba sí es cierto. Y sí es cierto que la matriz A tiene inversa, sí es cierto. Pero para que digamos que la operación, para que digamos que la operación efectivamente tiene elementos inversos, se requiere que todos los elementos del conjunto, que todos absolutamente lo tengan. Y este no es el caso. Todas aquellas matrices que tengan determinante 0 no van a tener inversa. Por lo tanto, no podemos decir que existen los inversos para esta operación, a pesar de que sí existen para algunos. La definición exige que todos los elementos del conjunto tengan inverso. Y en este caso, hay elementos del conjunto que no lo tienen. Sí, entonces, tomando en cuenta esto, bueno, pues hay que ajustarlo, ni modo. Ahorita aquí lo pinté así para que lo fuéramos discutiendo, pero hay que arreglarlo, ¿no? En principio, esto es cierto, lo que tenemos aquí es cierto. Sin embargo, lo que tendría que concluir, la conclusión que tendría que cambiar es la que está aquí abajo, por supuesto. Esta parte de aquí debería decir entonces, ¿sí? Esta parte de aquí abajo debería decir que no toda matriz A que pertenece a este conjunto que se llama S tiene elemento inverso. Tiene inverso por la derecha. Y tomamos como ejemplo la matriz B que pinté abajo. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser la conclusión entonces? ¿Sí? Entonces lo que vemos es que no todos los elementos van a tener entonces ese elemento inverso. Hay algunos que sí.
Y por cierto, ya ahorita, como se me está acabando el tiempo, ya nada más lo voy a mencionar. Por cierto, aquellos matrices que tienen elemento inverso derecho, pues también van a tener inverso izquierdo. Ustedes saben que lo voy a pintar aquí brevemente, disculpen, se está acabando ya el tiempo. Sí, pero aquí lo voy a pintar como un cuadrito adicional. Que si buscáramos ahora el inverso izquierdo, la historia sería exactamente igual. El inverso izquierdo, o los inversos, mejor dicho, sí, se obtendrían exactamente de la misma manera, nada más que ahora se obtendría A con ahorita, y esto debería ser igual a E, ¿sí? Aquí lo que tendríamos sería naturalmente, por supuesto, que como la matriz identidad es la misma por la izquierda y por la derecha, esta es la identidad otra vez de orden 2, y naturalmente otra vez tendríamos esta conclusión. Esto lo aprendimos, insisto, en nuestro curso de álgebra, ¿sí? Es decir, la matriz inversa por la izquierda es igual a la matriz inversa por la derecha. Pero insisto, noten ustedes cómo no todas las matrices tendrían ese elemento inverso, ¿sí? No, algunas lo tendrán, otras no lo tendrán, ¿sí? Y así es como vamos a definir los inversos. Insisto, en términos de este elemento idéntico. Aquí, insisto, puse dos ejemplos. Uno muy, muy sencillo, que pues, conocimos desde la primaria, que es la suma de los números enteros. El idéntico fue el 0. Y los inversos, pues son, digamos, los negativos de cada número. ¿Sí? El inverso de 3, pues es menos 3. El inverso de 8 es menos 8. El inverso de menos 15 es 15 y así sucesivamente. Y para el caso de este otro conjunto, del conjunto de matrices cuadradas de orden 2 y la multiplicación usual, la identidad, pues es la identidad de orden 2, ¿cómo se llama? La matriz idéntica por la derecha, perdón, inversa por la derecha es la misma que la inversa por la izquierda, pero no todas las matrices, no todos los elementos tienen inverso. En este caso, todos los elementos tienen inverso. En este otro caso, no todos los elementos tienen inverso. ¿Ok? Ese es el tipo de cosas que vamos a estar estudiando, que vamos a tener, que vamos a procurar tener en cuenta para los conceptos que vamos a trabajar la siguiente clase. Recordarán ustedes que esta unidad se llama grupos y campos. La próxima clase, lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar a estudiar qué es un grupo. Y les adelanto, en un grupo va a ser un conjunto que debe tener una operación binaria definida y que tiene que cumplir ciertas características. La primera característica que debe cumplir es que en el grupo debe existir un elemento idéntico, que es lo que acabamos de ver ahorita. Y otra característica que deben tener los grupos es que todos los elementos de ese conjunto tienen que tener inversos. En ese sentido, por ejemplo, este conjunto S no podría formar un grupo. No podría formar un grupo porque hay ciertas matrices que no tienen elemento inverso. Sin embargo, este otro conjunto podría ser que sí fuera un grupo, ya lo veremos la próxima clase. Podría ser que sí fuera un grupo porque sí tiene elemento idéntico y todos sus elementos tienen elemento inverso, ¿sí? Justamente hacia allá es hacia donde vamos. Por eso el día de hoy estuvimos platicando precisamente de estos conceptos. Sí, necesitamos saber primero qué es una operación binaria, qué es un elemento idéntico y qué son los elementos inversos. Y con eso vamos a poder construir nuestra definición de grupo y nuestra definición de campo, que es precisamente el nombre que tiene nuestra unidad. Bien, para terminar, les voy a pedir, por favor, pues que le echen un vistazo a todas estas ideas que estuvimos aquí trabajando, ¿sí? A todas estas, que lo tengan más o menos presente para la próxima clase. Insisto, la próxima clase vamos a comenzar, ya no, bueno, voy a hacer un repaso breve seguramente, pero vamos a comenzar en el entendido de que ya conocemos estos conceptos para poder ahora sí empezar a formar la estructura de grupo y empezar ahora sí a ver ejemplos de grupos.
cabe mencionar que cada que veamos un ejemplo de grupos, volveremos a buscar idénticos y volveremos a buscar inversos. Por eso les decía que ahorita no les iba a dar muchos ejemplos de estos temas en particular, porque finalmente los vamos a estar retomando cada vez que estudiemos a un grupo o cada vez que estudiemos a un campo. Entonces aquí nada más estoy presentando las primeras ideas. La aplicación, insisto, la comenzaremos a estudiar a partir de la siguiente clase. Sin embargo, les voy a pedir que de tarea corta, no es para entregar, ni mucho menos, solamente para que practiquemos un poquito y nos vayamos, digamos, familiarizando más con estas ideas, les voy a pedir, por favor, que hagan este ejercicio. Entonces les pido, por favor, que le tomen una imagen o algo así, como gusten. Les voy a hacer un poquito más grande. Sí, es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? En donde dice así, considerar la operación binaria triangulito, definida en el conjunto de los números naturales de esta manera. Es decir, tengo la operación binaria A triangulito B, que es el doble de la suma de A más B. ¿Sí? O sea, si ustedes suman dos números naturales, el resultado de esta operación es el doble de su suma. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular esta operación. O sea, calcular cuál sería el resultado de esta operación. Y lo segundo, determinar, ¿sí? Hay que determinar si se cumple esta propiedad. Recordarán que en la primaria y en la secundaria y también en el curso de álgebra estudiamos este tipo de propiedades. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta propiedad? Tiene un nombre. ¿Distributiva? No, no es la distributiva. Es distributiva cuando aquí tenemos dos operaciones diferentes. Es la misma. Haz de cuenta que fuera el signo de más en los dos casos. ¿Cómo se llama? No, no es distributiva. Asociativa, exactamente. Esta es la propiedad asociativa. Pero fíjense que hay que determinar si esta operación, que no es la suma usual, porque es el doble de la suma, satisface la propiedad asociativa. Es decir, si da lo mismo primero sumar B triangulito C y luego a eso operar con A, o primero hacer A con B y luego a ese resultado operarlo con C. Hay que ver si se satisface esta propiedad o no. Recuerden que ahorita aquí en la pizarra vimos un ejemplo muy breve, pero justo para allá vamos, les comentaba, de una operación que, por ejemplo, no cumplía la propiedad conmutativa. Hay operaciones binarias que cumplen las propiedades que nosotros conocemos y hay operaciones binarias que no las cumplen. Entonces, aquí lo que su misión, su tarea corta, insisto, no es para entregar, es determinar si efectivamente esta propiedad asociativa se satisface para esta operación en particular. Cabe mencionar que esta propiedad asociativa también es parte de la definición de grupo. Es decir, esto es lo único que nos falta para que nosotros podamos definir un grupo. Es decir, necesitamos que la operación sea asociativa, necesitamos que haya idéntico, necesitamos que todos los elementos tengan inverso, y con eso vamos a poder definir el concepto que estudiaremos a partir de la próxima clase, que es el concepto de grupo. Muy bien, son las 11 de la mañana, ya nos tenemos que retirar. Si alguien tiene alguna pregunta, todavía me espero tantito, pero si no es el caso, yo les agradezco mucho su atención y nos vemos entonces el próximo miércoles. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión? Yo rápido, Sí, por veremos la favor. multiplicación y determinante de una matriz desde otro aspecto, desde otro punto de vista, por así decirlo. ¿A qué te refieres? Como otra definición, quieres decir, así como O sea, vimos. abarcarlo desde otros conocimientos que adquiriremos en el curso, me preguntaba. No, es más bien al revés. Vamos a utilizar la definición de multiplicación de matrices para aprender nuevos conceptos que pertenecen a álgebra lineal. Eso sí lo vamos a hacer mucho, pero vamos a tomar la definición de que ya estudiamos en álgebra, y con esa definición de multiplicación vamos a ver que tiene varias aplicaciones para conceptos de álgebra lineal, ¿sí? Pero no es que vayamos a ver la multiplicación desde diferentes ángulos, sino más bien le vamos a sacar ventaja para diferentes situaciones. No sé si queda más o menos claro, si tu duda va en otro sentido. Queda claro, profe, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Entonces les encargo entonces que estudien esas láminas, por si alguien no las tiene, perdón, porque nunca les dejé el tiempo, y les dejo el tiempo de tantito para que tomen esta imagen. Voy a la anterior, así rapidito. Esta fue la previa, que supongo que esta sí ya la tienen. Profe, Sí, adelante. ¿cuál es